Quisiera justificar esta exposición partiendo de la base de que pensamos que Edith Stein sintetiza desde su personalidad, especialmente para los que trabajamos en las profesiones de la salud, aquellos valores que deben estar presentes, y no solamente deben estar presentes, sino que, por supuesto, no deben faltar en los profesionales dedicados tanto a educar en la salud como a cuidar a la persona enferma. El interés de la figura de Edith Stein en esta línea estriba, en nuestra opinión, en que nos encontramos ante una personalidad con una inteligencia excepcional, con un gran valor intelectual, filósofa, fenomenóloga, que se dedica a lo largo de toda su vida a la búsqueda de la verdad, de la realidad de la persona humana, por su extraordinario interés hacia el ser humano, por sus problemas sobre el trato afectivo con los demás, por el valor que dio a la vida interior y especialmente a la propia experiencia vital. Los objetivos que perseguimos parten de la base, como estábamos tratando de indicar, de que efectivamente en Edith Stein encontramos quizá el símbolo o uno de los símbolos más importantes de ayuda para los profesionales sanitarios. Y nos basamos en el valor tan importante que dio, por una parte, a la formación personal, del que se ha hablado, a la cultura, al conocimiento, al desvelar la búsqueda y el misterio del ser humano, la búsqueda de la verdad y el sentido de la vida, el valor de la experiencia personal y de la vida interior, muy especialmente por el gran amor que tuvo hacia las personas, especialmente hacia las más próximas, la fuerza que tuvo en su vida la amistad y que prodigó a los demás, la importancia además tan extraordinaria que dio a comunicar expresamente y de forma muy clara el amor que sentía hacia las demás personas, y especialmente el hecho de llegar a ser una persona que era digna de confianza, como veremos, y por su gran discreción personal. Como método hemos utilizado la lectura de una serie de sus escritos y de sus obras, en las que pretendemos extraer, como decimos, los rasgos más atractivos de su propia personalidad, su carácter abierto y alegre, su simpatía personal, la disponibilidad para ayudar y para escuchar y para entender en cualquier momento y atender en cualquier momento a las demás personas, y muy especialmente el amor en general hacia los demás, que siempre quiso, como digo, demostrar de las formas más variadas. Respecto al material, hemos utilizado por una parte de su contenido autobiográfico, los escritos de su familia por otro, en tercer lugar la correspondencia, tanto la que escribe Edith Stein como la que le es enviada a ella misma, y por otra parte, en el último lugar, hemos dividido el Carmelo, hemos llevado el Carmelo a la visión que se da de Edith en la última parte de su vida. Naturalmente, por cuestiones de tiempo, aquí solamente mostramos pequeños retazos de cada uno de estos apartados. Por ejemplo, de su contenido autobiográfico, aquí tenemos este pequeño texto en el que hace referencia a la importancia de la amistad, refiriéndose a su amiga Lily y a su madre. Y además aquí hay un detalle muy interesante de su personalidad, porque Edith Stein se fija mucho en la belleza y valora mucho la belleza. Y cuando esa belleza no está presente, es capaz de reconocerlo y al mismo tiempo dejarlo a un lado y buscar inmediatamente otros elementos que la sustituyan. Dice así: Lily, inteligente y viva, era muy fea, pero poseía tanta frescura y amabilidad que en la conversación con ella rápidamente se olvidaba. Su madre, sin embargo, era una mujer bella, de rasgos nobles y con grandes ojos llenos de vida. Hasta muy entrada en años conservó una gracia especial. Se interesaba por vuestros estudios y tomaba parte activa en todas vuestras cosas. También sentía fuerte inclinación por las inquietudes intelectuales. Yo me sentía muy atraída por esta señora tan fina y bondadosa, y también ella me correspondía con un profundo afecto que mantuvo durante toda su vida. Una muestra de la amistad recíproca muy reconocida. Además, Edith, a lo largo de toda su vida, desde muy joven, fue miembro de grupos de estudio, de tertulias intelectuales, etcétera, que la fueron conformando en su personalidad, en su manera de ser y en su cultura. Una de las más importantes, la de la Universidad de Göttingen, donde fue miembro de la Sociedad Filosófica, que estaba constituida por los alumnos más sobresalientes de la Escuela de Husserl, que la integraron rápidamente en este grupo y en el que ella se encontró muy a gusto y del que, como ella expresa muy bien, pues obtuvo grandes conocimientos y que muestran una vez más su capacidad de relación personal. En la Primera Guerra Mundial, como hemos visto por una parte en la comunicación anterior y por otra parte en la espléndida muestra fotográfica que nos han tenido la bondad al Congreso de mostrarnos ahí fuera, pues Edith Stein fue enfermera en la Primera Guerra Mundial, enfermera en la Cruz Roja, en el Hospital Marienpirkirchen, y dice esto textualmente: con mucho lo que más me gustaba era la relación con el paciente. Aunque esto ofrecía dificultades porque naturalmente los heridos eran heridos de guerra de distintas nacionalidades y de distintas lenguas, pero ella se las apañaba. No porque tuviese dificultades dejaba de comunicarse, muy al contrario. Con unas cuantas expresiones, dice, y algo de mímica, salía una de puros.
Ayudaba especialmente a los soldados heridos en sus dificultades. Pongo aquí dos ejemplos: un eslovaco campesino que tenía verdadero horror, tenía un absceso y por tanto una infección muy importante en una pierna que tenía que ser abierta y tenía horror al bisturí. Y ella dice: fui una vez a su cama durante la pausa del mediodía, es decir, fuera de su hora de trabajo, cuando podía estar descansando y las demás descansaban, en la pausa de mediodía, y le hablé con las pocas palabras checas que sabía y con el lenguaje de los gestos, hasta que se mostró dispuesto a la incisión. Estuvo con él, hablando, convenciéndolo, hasta que consiguió que el enfermo aceptara ser intervenido. Otro campesino de Westfaliano, en este caso Terja, también era un paciente muy dependiente, un paciente muy inapetente, muy en situación como digo, de dependencia y de necesidad de cuidados, y dice Edith, le daba la comida como a un niño pequeño y le hablaba animándole a que tomara una cucharada más. Más tarde se acordaba mucho de mí y después de bastante tiempo de haber terminado mi etapa de enfermera, me siguió escribiendo desde su tierra de Westfalia. Edith conoció la relación personal, el afecto, lo que supone para una persona que cuida recibir las gracias de la persona cuidada.